Bueno, muy buenas tardes entonces. Clase número 1 de metodología de la investigación. Voy a compartir pantalla para que veamos acá lo que son los lineamientos generales, como les decía. Bien, lineamientos generales de metodología de la investigación de este año. Bueno, como ustedes, si cursaron bioestadística, ya saben, el plantel docente está formado por, mi nombre es Arnaldo Manjó, la docente a cargo de la comisión de los lunes es la profesora Analia González, también con Nicolás Ramírez, que está los lunes, y Lourdes, acá falta una S, Lourdes, pobre, Lourdes Suárez Villasmil es la docente de esta comisión. Nosotros intentamos siempre ir con las comisiones en paralelo, por lo tanto, si ustedes saben también que si hay un feriado o un asueto en una de las dos clases, la otra no tienes clase esa semana para compensarlo. Bueno, vamos a contestar 5 preguntas acerca de lo que vamos a hacer durante este cursado de 8 semanas. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confeccionar un proyecto de investigación. ¿Sí? Un proyecto de investigación con todos los aspectos que tiene un proyecto de investigación, es decir, vamos a hacer hincapié en la cuestión comunicacional. A partir de cómo se comunica un trabajo de investigación científica, vamos a ir para atrás y vamos a ir creando un proyecto de investigación a partir de la comunicación. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer durante las 5 primeras semanas de cursado. Si ustedes van llevando al día las tareas que les vamos pidiendo de una semana para otra, durante 5 semanas, ya para la quinta, sexta, tienen terminado el proyecto de investigación que va a ser con lo que vamos a evaluarlos a ustedes en esta asignatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les decía, las 5 primeras semanas iremos haciendo cada vez más compleja la idea y la estructura de ese proyecto de investigación. Vamos a ir agregando en cada semana un apartado hasta la semana 8. ¿Por qué hasta la semana 8? Porque normalmente, si ustedes van al día en la semana 5 lo tienen terminado, pero después van a venir, bueno, si tienen algún problema, pasan para las 6, pasan para las 7 y para las 8, y en las últimas semanas le vamos a ir dando contenidos de otras cosas que no son el proyecto de investigación propiamente dicho. Pero lo que nos interesa es que vamos a armar un proyecto de investigación en las 5 primeras semanas. ¿Quién lo va a armar el proyecto de investigación? Lo van a armar cada uno de ustedes. Cada proyecto de investigación es individual. ¿Sí? Cada estudiante va a ir armando un proyecto particular. No se puede armar un proyecto entre 2 o más personas. ¿Y por qué? Porque una vez concluida esta asignatura, va a quedar un borrador de un proyecto de investigación que puede tranquilamente ser el borrador de tu proyecto para terminar la especialidad. Como ustedes saben, las especialidades, para poder rendirlas y aprobarlas, tiene que haber un trabajo final. Si ustedes, digamos, lo hacen con una estructura suficientemente buena desde lo académico teórico de su área, entonces ya les queda un proyecto de investigación para presentarlo y hacer el proyecto, digamos, hacer el trabajo para terminar la especialidad. Si no lo pueden hacer, si no puede ocurrir eso, les van a quedar todos los tips necesarios para armar cualquier proyecto de investigación, no solamente este en particular que vamos a estar hablando. ¿Dónde? Es una sexta pregunta. Lo vamos a ir subiendo, ustedes van a ir subiendo los proyectos de investigación en una herramienta que se llama Tareas, que vamos a ir poniendo semana tras semana en el aula virtual del campus de la universidad. Semana tras semana van a tener una fecha límite para ir presentando algunos aspectos que les vamos a ir pidiendo, y todas las semanas vamos a ir corrigiendo los docentes los proyectos de investigación a medida que ustedes los van incorporando y los van completando. Ya vamos a habilitar esa herramienta. Un proyecto de investigación va a tener esta estructura.
un proyecto de investigación, cuando uno lo lee, tiene esta estructura general. Esta es la estructura de comunicación de un proyecto. Primero va a tener un título, luego va a tener una introducción, objetivos e hipótesis, luego va a tener metodología y finalmente la bibliografía. Esa es la estructura general. Después, dependiendo de ustedes donde lo pueden entregar al proyecto, puede ser que tenga algunas diferencias, pero básicamente cuando uno arma un proyecto, arma esto y luego lo adapta a las diferencias que van a tener distintas condiciones que pueden pedirle o la universidad, o el hospital, o la clínica, etc. Puede haber variaciones, pero la estructura rígida es esta. Y eso es lo que vamos a terminar. Nosotros vamos a terminar con un proyecto de investigación que tiene esta estructura. Va a tener algunos chiches más, pero eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Sí? Bien. Primera parte, entonces, lineamientos generales. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perdón, profe, ¿alguna recomendación para el tipo de trabajo que planteemos? Lindo. ¿O a qué te referís? No sé, para que no sea útil, digamos, y realizable, digamos. A ver, esta recomendación va a depender en qué área se manejan ustedes. Yo no sé, Clara, a ver, ya que hiciste la pregunta, ¿en qué área de especialidades estás y en qué institución? Estoy en la Reina Fabiola, en otorrino, en segundo año. Bien, Reina Fabiola y Otorrino. Bien, tenés hermosos trabajos anteriores ahí que se hicieron en las especialidades como para que vos veas los lineamientos generales de hacia dónde van las líneas de trabajo. Yo siempre digo, y eso lo vamos a ver en un minutito, que uno tiene que un poco respetar la posibilidad de hacer un trabajo en la institución donde está. Entonces, yo no te sabría decir en otorrino, mirá, hace esto porque es lo mejor que podés hacer, sino que entre los residentes que son anteriores, entre las personas que son los que están ahí a cargo, vas a ir buscando información o te van a poder decir, mirá, a nosotros nos interesa que vos en el engranaje de la investigación que hacemos hagas esto, ¿sí? Pero sí o sí trabajo de investigación y no va a ser por ejemplo, estudios de caso, ¿sí? No van a ser estudios solamente descriptivos. Tiene que haber trabajo de investigación que sean analíticos, que tengan hipótesis. Esa es la línea de base que ponemos. No sé si con eso te contesta Clara o no cubre las expectativas. Sí, no le preguntaba el tema, sino más bien eso, el método, el diseño, así. Bien, excelente. Cuando nosotros, la clase de hoy, vamos a ver un tema, la clase que viene vamos a ver tipos de diseño y ahí tal vez ya te puedas darte una idea mejor. De todos modos, ya para la clase que viene vas a tener que tener una idea de objetivos. De todos modos, una cosa en particular, siempre es buen momento para frenar y empezar de nuevo, ¿eh? O sea, no necesariamente va a ocurrir que lo que presenten para la semana que viene sea lo que ya después terminan haciendo como tesis. O sea, es buen momento para arrepentirse, decir, no, esto no lo puedo hacer, estuve charlando con el jefe de servicio, estuve charlando con el jefe residente, no lo podemos hacer por tal y tal razón. Bueno, arranco de nuevo y arrancamos de nuevo. No se hagan problema por eso, porque justamente de eso se trata la investigación científica. Se trata de que más de una vez uno comienza con una línea y tiene que abortarla, abandonarla o cambiar un poco la dirección porque se da cuenta que, bueno, que merece cambio. Así que eso somos absolutamente flexibles en que ustedes en el transcurso de 2, 3, 4 semanas digan, no pasa por acá, cambio un poco la dirección o cambio de tema. Nos ha pasado, Lourdes y yo cuando corregimos los proyectos, avanzan los proyectos y en un momento un estudiante nos dice, no, por acá no va porque hablé con algo, no se puede hacer o no es conveniente y bueno, se sigue por otro lado. Ustedes recuerden que están en esta materia para aprender. O sea,
nosotros en cada una de las evaluaciones que hacemos semanales, no los estamos evaluando con una nota. O sea, ustedes no pueden rendirnos cuenta con una nota semana tras semana, porque no es la idea. La idea es que ustedes aprendan a hacerlo y que aprendan de las interacciones que van a tener con nosotros. Por eso los instamos a que nos den bolilla y que la vayan haciendo semana a semana. Porque si ustedes tratan de hacer el proyecto todo junto entre la semana 7 y la 8, lo más probable es que haya tantos errores que no terminen terminando el proyecto en tiempo y forma en el periodo que hacemos la cursada. ¿Qué pasa si ustedes no terminan el proyecto en el periodo que hacemos la cursada? Bueno, nosotros cerramos la cursada la semana 8, a lo sumo los esperamos una semana más para algún detalle, alguna cosa así, y si ustedes no terminan el proyecto, quedan como estudiantes regulares en la asignatura y tienen que rendir un examen final. ¿Qué es el examen final? Un proyecto, o sea, el proyecto. O sea, lo van a tener que terminar para aprobarlo en un examen final, en un turno de examen. Pero lo ideal es que lo puedan armar en estas próximas 8 semanas, porque nos tienen a nosotros para ir haciendo las iteraciones, para ir corrigiendo, para ir mirando cómo es mejor una cosa con la otra, cómo algo que uno coloca más adelante condiciona a lo que está más atrás. O sea, eso lo van a ir viendo en estas próximas 8 semanas. Bien. Profe, Sí. yo tengo una consulta sobre el tema de las comisiones. Sí. Cuando empezó bioestadística yo estaba en la comisión A y creo que ahora quedé inscripto de vuelta en la comisión A, pero yo lo único día que puedo tener clase es los miércoles. Bueno, tengo que pedir el cambio de comisión. espera un segundito. Yo anoto acá tu nombre para no entrar ahora al aula virtual y hacer el cambio. Perdón, Pedro, ¿tu primer nombre es Pedro? Sí, Pedro. Bueno, Pedro Salomone, reviso y si no te inscribo en la B. Dale, muchas gracias. No hay problema. Hola, profe, ¿qué tal? A Hola, mí me María pasa Pía. lo mismo que Pedro. Sí. Yo el lunes también estaba inscripta para la cátedra A, porque la otra materia la cursé en la cátedra A, pero me queda más cómodo los miércoles, por eso vine hoy. Yo no tengo problema. Para Si estás en la A, ¿por qué necesitamos que estén inscritos en esta cátedra? Porque vamos a dividir los trabajos y si no, los trabajos te los estaría corrigiendo la profesora del lunes. Pero no hay ningún problema. Ahí cuando terminemos la clase lo cambio. Bárbaro, gracias, profe. No, por favor. Bueno, seguimos entonces con la clase propiamente dicha. Bueno, primera clase, metodología de la investigación entonces, con el staff docente, acá Lourdes está bien escrito. Y lo primero que vamos a hacer es que tenemos que desmitificar qué significa hacer ciencia. O sea, la ciencia no es una especie de bola de cristal y de oscurantismo que solamente la persona con un IQ arriba de 200 lo puede hacer. No. Cualquiera de nosotros podemos hacer ciencia. Todos podemos hacer ciencia. La pregunta es, hay un micro abierto ahí. Si se pueden mutear, gracias. La pregunta es, ¿qué es ciencia? O sea, ¿qué es hacer ciencia? Bueno, el día de hoy va a haber mucho diccionario. Vamos al diccionario a ver qué es ciencia según la Real Academia Española. Ciencia dice que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes, bla, bla, bla. Bien, yo quiero hacer hincapié porque en el sistemáticamente estructurados, porque fíjense que para hacer ciencia tiene que estar estructurado. Entonces lo que nos está diciendo ahí es que para hacer ciencia tiene que haber método, tiene que ser metódico, tiene que ser metodológico, ¿sí? Forma parte de la ciencia que los conocimientos tienen que ser adquiridos por método, no por azar. Son mitos
los mitos que dicen que fulanito de tal encontró tal cosa por azar. Es como si hubiese ido caminando por el desierto, encontraba la lámpara, la frotó y le apareció una teoría científica. No, para poder hacer ciencia hace falta ser metódico. Sí, uno puede tener golpes de suerte hacia un lado o hacia otro, pero para eso hay que estar preparado metodológicamente, ¿sí? Entonces, la importancia del método en ciencia es fundamental, forma parte de su definición, ¿sí? Y método, ¿qué es método? Es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad. Yo tomé una de las definiciones de método y una de las definiciones de método tiene que ver con eso, con procedimiento de las ciencias, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencia cuando decimos que vamos a hacerlo de forma metódica, metodológica. ¿Y cómo hacemos para hacer ciencia? Bueno, primero algo que es importante. Solo podemos hacer ciencia cuando el objeto de estudio son los seres humanos de una manera formal. Si una persona quisiera saber si la semilla de chía le hace bien o le hace mal a su estómago, y es en lo particular, en lo personal, que haga un puré de semilla de chía, que se lo tome la persona y ningún problema. Pero si yo quiero saber si la semilla de chía le hace bien o le hace mal a otra persona, a un tercero, si yo la pico en un mortero, si yo la pico en licuadora, si yo hago distintos procedimientos, si hay un tercero, si hay una persona, un objeto de estudio que es un ser humano, no se lo puede hacer de forma informal. Mientras que, si quisiera saber si los rosales crecen más, si le pongo valaspirina o no, si yo quisiera saber si a la planta de, no sé, a la planta de, al siempreverde de la calle, le pongo limón o le pongo calcio y crece más o crece menos, yo puedo hacer investigaciones informales sobre objetos de estudio que no son seres humanos. Pero no se puede trabajar formalmente, ¿sí?, si no hay una autorización. Es ilegal. Por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrimos las atrocidades que las personas hacen sobre otras personas en pos de la investigación científica, se empezaron a armar primeros protocolos que fueron cada vez más rígidos, donde prohíbe definitivamente hacer investigación sin un contexto oficial. Lo primero que tenemos que hacer entonces es escribir un proyecto de investigación a los fines que la institución que nosotros usamos o queremos que nos autorice, ¿sí?, apruebe ese proyecto de investigación. O sea, hay que formalizarlo. No se puede hacer un proyecto de investigación solo y armar, sino que alguien lo tiene que autorizar. Y la pregunta es, ¿qué es un proyecto? ¿Por qué decimos proyecto de investigación? Bien, la palabra proyecto, vamos al diccionario, es el sustantivo que proviene del verbo proyectar, del latín proiectus, que quiere decir proyectado. Entonces, cuando hablamos de proyecto, no estamos hablando de algo que se está realizando. Cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de algo que proyecta, que se va a hacer en un futuro. A eso hacemos referencia cuando decimos voy a armar un proyecto. Para algunos autores, y acá hay varias definiciones en el tema de gestión de proyectos, para algunos autores, un proyecto es una secuencia de actividades únicas, son complejas, están relacionadas y que debe tener un resultado único y ser concluido en un tiempo específico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un proyecto? Una serie de actividades, ¿sí?, que tienen que tener un resultado único y ser concluido en un tiempo específico. Es decir, no se puede hacer un proyecto si el proyecto no termina en un momento. Mira, yo tengo como proyecto vivir bien el resto de mi vida. Hermoso, pero no es un proyecto, porque no tiene un tiempo específico. Yo tengo como proyecto fabricar zapatos. Mira, todo bien, pero el resultado no es único. Es un resultado que sigue teniendo a lo largo del tiempo, por lo tanto no es un proyecto. Proyecto es armar una fábrica de zapatos,
pero no fabricar zapatos, ¿sí? Entonces, de nuevo, un proyecto es una secuencia de actividades que tiene que tener un resultado único y tiene que estar concluido en el tiempo. Eso es un proyecto. Existen varios tipos de proyectos. Cuando uno piensa en un proyecto, va a pensar en proyectos sociales, proyectos de inversión, de infraestructura, proyectos productivos o proyectos de investigación. Los proyectos de investigación son los que nos hacen referencia el día de hoy. Entonces, hoy, a partir de hoy, vamos a ver cómo hacemos para realizar un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación, ¿dónde empieza? ¿Cuándo y cómo comienza un proyecto de investigación? O sea, ¿cómo surge una investigación? Dicho de otra forma, ¿cómo se me prende la lamparita? A mí me gusta mucho esta frase, que dice que Bertrand Russell dijo alguna vez que el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas, ¿sí? La certeza es la del ignorante, ¿sí? Uno tiene que dudar más de lo que tiene certezas, porque hay más dudas que certezas en el mundo. Duda tiene que ver con el espíritu inquisidor de un investigador. Yo no puedo investigar algo si no dudo, ¿sí? Yo no puedo investigar algo si no cuestiono algo o me cuestiono yo. Tiene que haber cuestionamiento para poder crear esa investigación. Si yo tomo las cosas como son y tomo las cosas como una verdad absoluta, nunca voy a dudar, no voy a cuestionar, no voy a querer hacer una investigación. Entonces, la idea de un investigador es dudar. Duda, del diccionario, sacamos de la RAE que dice cuestión que se propone para ventilarla o resolverla, pregunta o interrogante. Entonces yo necesito tener dudas para saber en qué investigar. Necesito interrogar, necesito, vamos, proponer algún tipo de resolución. También podemos decir que para poder hacer investigación uno tiene que tener ideas a partir de la observación, de prácticas, de la observación de problemas, de la observación de cómo se están realizando ciertos procedimientos, si se pueden mejorar, si podrían encontrar algo diferente. Entonces, bueno, hay en empresas, por ejemplo, ocurre que se realizan reuniones donde todos los investigadores o todas las personas que pueden proponer lluvias de ideas sueltas y a partir de ahí se canaliza acerca de cuál es el proyecto, cuál es la idea, cuál es lo que van a usar como vector inicial para arrancar un trabajo de investigación en algunas empresas. Bueno, lamentablemente, muchas veces en investigación existe lo que se llama el investigador solitario. Muchas veces el investigador no puede discutir con otras personas y tiene que quedarse con una discusión consigo mismo para ver cuáles son las dudas o las ideas que tiene. La sugerencia que nosotros le podemos hacer acá es que ustedes, todo lo que tengan como duda, como propuesta, como idea, la discutan en el ámbito del servicio donde están trabajando, en la institución donde están trabajando, para ver qué les parece a otras personas que es mejor o peor como para arrancar con un trabajo de investigación. La palabra idea del diccionario sacamos que es la intención de hacer algo, es, digamos, de nuevo, intención o propósito. Dijimos entonces, necesito que se me ocurran algunas ideas acerca de mi práctica cotidiana. Necesito hacer preguntas acerca de esas prácticas cotidianas y siempre pensando en trabajar en lo que tenemos acceso, no intentar hacer o pensar dudas de la cual no vamos a poder responder, que no tengamos acceso a la información. Las ideas recuestionan las preguntas reformulan las ideas, una vez que uno lo está pensando. Ahora, uno piensa ideas y pregunta, y uno se queda con uno mismo. Pero para eso, luego de pensar en ideas y preguntas, volvemos a una frase famosísima de un grupo humorista que se llamaron los Lelutier, que decía, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, es imposible que nosotros sepamos todos. El teléfono del que sabe, ¿quién es? Bueno,
el WhatsApp del jefe de residencia, el WhatsApp de otros residentes que ya pasaron por esta etapa, que ya están en proyectos de investigación, en personas que ya terminaron en el servicio, qué hicieron, qué no hicieron, qué recomendaciones le pueden hacer, como una primera frontera de personas afines que me pueden decir en este lugar, en este ámbito que yo me desarrollo, cómo es lo mejor que yo puedo hacer. Ahora bien, luego de eso, ¿qué viene? Bueno, una búsqueda de información más formal. Ir a buscar a la bibliografía todo lo que tenga que ver con antecedentes del tema para empezar a interiorizarme. Y cuando decimos la bibliografía, ya más adelante vamos a hablar acerca de cómo vamos a hacer búsquedas bibliográficas para que veamos búsquedas de un nivel adecuado. No vamos a utilizar como búsqueda bibliográfica la revista Muy Interesante ni el diario Clarín en su sección, digamos, salud. ¿Por qué? No porque sea malo lo que ahí dice, sino que porque no tiene una evaluación pertinente acorde a la línea de ciencia que nosotros vamos a seguir. Entonces vamos a buscar solamente información de revistas científicas de buen nivel y revistas científicas que no tengan publicaciones tan viejas. Por ejemplo, dependiendo del área donde nosotros estamos, las publicaciones científicas envejecen más o menos rápidamente. Si nosotros fuéramos investigadores de griego antiguo, probablemente un trabajo de investigación de 20 o 30 años de antigüedad no sea un trabajo viejo. Pero si yo fuese un investigador de inteligencia artificial, una publicación científica de 6 meses o un año probablemente sea vieja. Entonces, dependiendo del área donde yo estoy trabajando, hay que ver cuándo es viejo algo, una información es vieja o cuándo no. Entonces, yo voy a buscar información que sea indexada, es decir, de buena calidad y que no sea vieja porque si no, no tiene sentido basarme en cosas antiguas. De nuevo, ideas, reformulan las preguntas, van y vienen, y acá viene lo importante. ¿Cuándo un proyecto de investigación nace como tal? Mientras yo lo tengo en mente y mis ideas reformulan preguntas y busco en el Google para ver algo de información, mientras es simplemente una charla con la almohada que yo tengo, el proyecto está en el aire. No existe el proyecto, no nació el proyecto. El proyecto va a nacer el día que yo escriba los objetivos. Cuando escriba objetivos, ahí arrancó el proyecto de investigación como tal. Mientras tanto, es una idea que tengo en la cabeza y que está dando vuelta. Luego, con los objetivos, voy a plantear también hipótesis. Entonces, ideas y preguntas van a terminar focalizando en hipótesis y en objetivos. Y este año, por indicaciones de la Secretaría de Investigación, no vamos a permitir que se hagan trabajos de tipo solo descriptivos, ¿sí? Los trabajos solo descriptivos, ya lo vamos a ver la semana que viene, van a tener solamente objetivos y nada más. No, vamos a pedir que todos los proyectos sean de tipo analíticos, es decir, que tengan objetivos y que tengan hipótesis, ¿sí? El nivel intelectual para hacer un trabajo analítico tiene un escalón superior que los que son solo descriptivos. De nuevo, esto que les estoy diciendo lo vamos a aclarar bien la semana que viene. Pero entonces, todos los proyectos de investigación van a tener objetivos y van a tener hipótesis. Y luego, la metodología es fundamental y es importante para poder llegar a buen puerto, objetivos e hipótesis. ¿Se acuerdan? La definición de ciencia tiene incorporada la metodología como una parte fundamental para que sea ciencia, si no, no es ciencia. Entonces, ideas y preguntas van a plantear objetivos e hipótesis y van a ser resueltos con la metodología. ¿Cómo vamos a definir de una manera absolutamente práctica y casera qué es un objetivo? Yo sé que probablemente hay personas especialistas en lo que se llama epistemología, ¿sí? Que le van a decir, no, un objetivo no es una meta, pero para nosotros, como vamos a verlo de una manera muy práctica, es la manera más sencilla de pensar en un objetivo.
un objetivo o los objetivos son las metas que tiene el proyecto de investigación. Es el fin que persigue la investigación y también puede ser una guía de estudio, una guía temporal, secuencial de cómo voy a ir haciendo para alcanzar las metas generales. Mientras que cuando pensamos en una hipótesis, vamos a pensar que una hipótesis es una conjetura, es una proposición que describe el posible comportamiento del fenómeno que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, un objetivo, una meta, una hipótesis es lo que yo creo que está pasando o lo que yo creo que va a pasar. Dentro de los objetivos que va a tener el proyecto de investigación, el proyecto suele tener, no es 100% obligatorio, pero suele tener objetivo general y objetivos específicos. Algunos autores al objetivo general le llaman objetivo primario y a los objetivos específicos les suele llamar objetivos secundarios. Son sinónimos, no hay ningún problema. Pero el objetivo general es como que es la meta global que tiene, es una macro. El objetivo general que va a tener el proyecto de investigación va a describir de manera amplia y global qué se quiere lograr con el proyecto de investigación. Es la meta principal del estudio y es el propósito central. Tiene un enfoque amplio, ¿sí? Da idea de globalidad. Resume lo que se espera alcanzar al finalizar la investigación y no entra en detalles sobre pasos intermedios, ¿sí? En la manera de escribir un objetivo general, a veces tiene que ir con un feedback con el docente o con el tutor. Entonces, para cada uno de los casos particulares, vamos a ver, nosotros que los vamos a estar guiando, si lo que están planteando es un objetivo general o no. Lo vamos a ir viendo. Mientras que objetivos específicos son como más puntuales. Desglosan el objetivo general en partes más pequeñas y concretas y son los pasos necesarios para poder alcanzar el objetivo general. Son muy claros, son delimitados y medibles, son pequeñitos y sirven de guía práctica para diseñar la metodología. O sea, la metodología la puedo ir armando en función de los objetivos específicos, por lo menos la parte procedimental de la metodología. Todos los objetivos, ya sea generales o específicos, tienen que tener 4 condiciones. Y estas 4 condiciones tienen que ver con lo que nosotros acá le estamos brindando, que es metodología. Nosotros no vamos a profundizar en si el objetivo tiene sentido o no en el área de aplicación de ustedes. Si ustedes plantean un objetivo que es, permítanme la palabra, muy tonto, que ya se sabe, que hace 40 años que ya está aprobado, Lourdes y yo no tenemos autoridad moral ni académica para decirles que el objetivo está mal porque ya se sabe, ¿sí? Lo que vamos a referirnos, Lourdes y yo, tiene que ver con cómo vamos a ver ese objetivo desde el punto de vista metodológico. Entonces, si es una pavada en el área de ustedes ese objetivo, no tenemos cómo saberlo. Nosotros vamos a pautar acerca de estos 4 puntos que hacemos referencia ahora. Primero, que sea claro el objetivo, que esté escrito con frases cortas y entendibles para un no especialista. O sea, obviamente, alguien que no terminó el primario no va a entender el objetivo, pero una persona que terminó un colegio secundario debiera poder entender el objetivo si ustedes le explican algunas palabras técnicas. Entonces, tiene que ser claro la persona, no solo para que lo entienda un especialista, un súper especialista en el tema de ustedes. ¿Y por qué le digo frases cortas? Porque las personas están muy tentadas a escribir objetivos con frases muy largas, con coma, con giros recursivos, donde uno tiene que empezar a buscar el sujeto mucho más arriba, y es muy retorcido. Ustedes recuerden que ustedes van a escribir esto para que alguien lo lea y lo entienda. Y si el que lo lee es un evaluador y no lo entiende porque es muy retorcido, entonces ustedes van a ser mal evaluados, no porque el proyecto esté mal, sino porque esté mal comunicado. Entonces, y acá hago un paréntesis. Todos ustedes han aprobado un montón de materias cuando estudiaron la carrera de medicina.
No sé si 40, 50, 60 asignaturas probaron. El docente que los evaluó en cada una de las asignaturas no tiene forma de conocer, de saber si ustedes conocían el tema, si ustedes tenían las habilidades que necesitaban, si ustedes habían adoptado las competencias. El docente no tiene forma de saber, no tiene la manera de meterle un sensor para saber si ustedes estudiaron o no. La única manera que tenían ustedes para convencer al docente era la comunicación, comunicar. Entonces, esto que vamos a ver ahora es comunicación científica. Nosotros no vamos a evaluar si el proyecto es una porquería o no, vamos a evaluar si está bien comunicado, si se entiende bien cómo se comunica. Cuando escriban en ciencia, traten de comunicar para facilitarle la lectura a quien esté, digamos, como un lector de sus proyectos. ¿Sí? Objetivo claro. Frases cortas, entendibles. Segundo, factible. Hay personas que intentan colocar objetivos que no son factibles, que no van a poder ser cumplidos. Por lo tanto, la factibilidad del proyecto de investigación está en que las metas, los objetivos sean realizables. Verificable es, una vez terminado el trabajo planteado, debe poder ser evaluado su cumplimiento. Hay objetivos que cuando queremos terminarlo, nunca vamos a saber si se cumplió o no. Factible y verificable puede confundirse, entonces lo vamos a analizar como una sola cosa, que pueda ser cumplido y que pueda ser evaluado. Lo vamos a ver como una sola cosa. Pero básicamente es, tengo que poner un objetivo que lo pueda cumplir. Y por último, y esto es un consenso, por consenso los objetivos se colocan escribiendo un verbo en infinitivo. Ustedes van a ver cuando lean publicaciones científicas, se nota más cuando uno lee comunicaciones científicas en español, obviamente se nota mucho más claramente, la manera en que los investigadores escribimos o escriben en tercera persona. Se realizaron tal cosa. Nadie dice, yo realicé tal cosa o realizamos tal cosa. Se suele escribir, que es lo más común, en tercera persona, como para darle un poco más de objetividad a la redacción. Es un consenso, es una forma de escribir. Del mismo modo, por consenso, se escribe comenzando con un verbo en infinitivo. Y eso los vamos a evaluar. Ejemplos, para empezar a ver. En este trabajo, ¿sí?, que es un trabajo real que nos presentaron en algún momento, el objetivo general era establecer la probabilidad de presentar un segundo episodio de diverticulitis aguda en el seguimiento de pacientes a lo largo de un año posterior de su primer episodio. Bien, ¿qué entiendo yo? ¿Es claro? Sí, es un objetivo claro. ¿Quieres saber cuál es la probabilidad de presentar un segundo episodio? O sea, después que tuvo una diverticulitis, a lo largo del tiempo, ¿cuándo va a tener, o si tiene probabilidad de tener una segunda diverticulitis aguda? Es claro, ¿sí? ¿Es factible? ¿Lo puede realizar? Sí, lo puede realizar. ¿Sí? Lo va a poder hacer y sí. Si hace un seguimiento de los pacientes, lo va a poder realizar. Vamos para atrás para ver cuáles eran los cuatro. Claro, factible. ¿Es verificable? Es verificable. Después de un tiempo, ¿sí?, un año, va a verificar si un año posterior el paciente hizo de nuevo una diverticulitis o no. Es verificable. ¿Sí? Y luego, ¿está escrito con un verbo en infinitivo? Sí, establecer. Establecer la probabilidad. ¿Está claro? Sí, perfecto. Listo, ese ejemplo está perfecto. Este mismo proyecto de investigación tenía 3 objetivos específicos, es decir, más pequeños. Evaluar la eficacia del tratamiento médico en patología diverticular, estimar la gravedad según una escala del segundo episodio, identificar la prevalencia de pacientes que requerían un tratamiento quirúrgico en el segundo episodio. Es decir, son objetivos más pequeñitos, evaluar, estimar, identificar, en infinitivo, son claros, son factibles y le van dando como una guía de estudio, o sea, una cuestión secuencial de qué necesito hacer cuando yo redacte el trabajo final.
A eso hacemos referencia cuando decimos que el general es un macro y los específicos son como más pequeños. A veces los estudiantes están tentados a poner muchos objetivos específicos, 10, 12, 15. No es recomendable. No hay un número de objetivos específicos adecuado. Yo les sugiero no poner solo uno, ¿sí? Colocar como mínimo 2 específicos y no más de 4 o 5, porque si no uno está poniendo una guía secuencial de cosas, ¿sí? Esa es la idea general con respecto al número de objetivos específicos. No está nada dicho, pero más o menos son números razonables. Entre 2 y 5 estaría bien. Otro ejemplo. Determinar si diabetes mellitus constituye un factor de riesgo asociado a mayor incidencia de sarcopenia en adultos mayores de 65 años. También, esto es de un proyecto de investigación que colegas de ustedes hicieron años anteriores. Es un objetivo general, ¿sí? Es acerca de factor de riesgo de diabetes mellitus. Acá hay un texto que a mí en lo particular no me gusta, pero esto es un tema personal, no significa que esté bien o mal. Miren lo que les voy a poner. A mí no me gusta... ¿esto es el puntero? Sí, a mí no me gusta este condicionante. ¿Sí? Determinar si diabetes mellitus. Yo prefiero otra forma de escribirlo. Es determinar la relación entre diabetes mellitus como factor asociado, etc. Ese sí a mí no me gusta en lo personal, pero uno va a ver algunos trabajos científicos que lo colocan de esa forma. Ningún problema. Objetivo específico, estimar la prevalencia de sarcopenia, evaluar entre los pacientes diabéticos si el control metabólico expresado como hemoglobina. Fíjense, a este autor le gusta colocar el sí, acá puso el sí de nuevo. Evaluar el control metabólico como hemoglobina glicosilada influye en la prevalencia de sarcopenia, etcétera, etcétera. ¿Esos son? ¿Sí? No. Bien, perdón. Acá. Ahora analicemos esto. Vamos a ver si son claros. ¿Sí? Le dimos 2 ejemplos recién de 2 tipos de trabajos donde los objetivos cumplían con esas 4 condiciones que les pedimos. Ahora miren esto, este objetivo. Analizar los factores de riesgo en pacientes obesos que logran reducir su peso mediante el abordaje de un equipo interdisciplinario en el área de obesidad del hospital tanto durante el periodo 24-25. Fíjense la cantidad de condicionantes que tiene esto. Es analizar los factores de riesgo. Después, en pacientes obesos, que lograron reducir su peso, que lo hicieron con el abordaje del equipo, en el área de obesidad, del hospital tanto, de la ciudad tanto, durante el periodo tanto. ¿Sí? Yo lo veo muy retorcido, mucha información donde hay que leer 3 o 4 veces la frase para entender qué quiere el autor. No digo que esté mal, digo que no está claro. ¿Sí? Hay que tratar de escribir sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Clarito, el verbo yo sé que es parte del predicado, pero me gusta decirlo así. Sujeto, verbo, predicado. Clarito. Otro, establecer la prevalencia de obesidad como comorbilidad entre los pacientes hospitalizados por diabetes descompensada en un hospital de tercer nivel de la ciudad de tanto en el periodo comprendido entre enero y junio del 24. ¡Ay, papá, qué retorcido! ¿Por qué es importante el hospital? ¿Por qué es importante la ciudad? ¿Y por qué es importante el periodo de enero a junio? No es importante como objetivo. Sí sería importante si en el medio metimos la pandemia. Es decir, por ejemplo, es importante poner el objetivo lo que pasó en el 2020 durante la pandemia, pero el 2024 no me da ninguna diferencia con el 26 o con el 18. Por lo tanto, poner en los objetivos el año, poner el hospital, poner la ciudad, solo si es algo importante y muy peculiar. Si no, no vale la pena ponerlo porque lo único que hacemos es retorcer el objetivo y las personas no entienden cuál es la meta. Ahora miremos si son factibles estos objetivos. Cuando uno lee este objetivo, dice, evalúa la relación del consumo de mate, cebado, durante el embarazo y el desarrollo de eclampsia y preeclampsia en embarazadas.
O sea, la persona que escribió esto quería saber si tomar mate cebado podía predisponer o podía proteger, no sé, eclampsia y preeclampsia en embarazadas. En principio, este objetivo no me resulta algo que sea incumplible. Parecería que, bueno, quiere saber si las personas que toman mate cebado durante el embarazo van a desarrollar más o van a desarrollar menos eclampsia y preeclampsia. ¿Cuál es el problema? Cuando uno mira el objetivo solamente, el objetivo es factible. Pero cuando uno va y ve luego en metodología con qué población va a contar, es un objetivo que no es factible, que no se puede hacer porque solo la persona que investigaba tenía pacientes embarazadas con preeclampsia. Entonces, ¿cómo voy a poder probar el consumo de mate con la prevalencia de preeclampsia si solamente tengo preeclampsia? ¿Sí? Ese objetivo no es factible, no por el objetivo en sí mismo, sino porque no tiene una coherencia con la población con la cual vamos a trabajar. Y esto nos lleva a decir lo siguiente: ustedes nos van a ir entregando en la primera etapa objetivos. Lourdes y yo le podemos corregir los objetivos y decirle, está bien, bárbaro, excelente. Ahora, cuando en la segunda etapa tengan que devolvernos otra parte complementaria, Lourdes y yo vamos a ver la coherencia que tiene eso nuevo que nos entregaron con los objetivos. Si son coherentes, le vamos a decir pulgar arriba, bárbaro. Si hay incoherencia, le vamos a decir, no, mira, o cambia esto otro. Y ustedes nos van a decir, pero ¿cómo? Si usted nos dijo que el objetivo estaba bien. Sí, el objetivo estaba bien solo, pero cuando le vas agregando otras partes del proyecto, tiene que tener coherencia. Si no, le pasa como a esto, que el objetivo solo estaba bien, pero cuando agregamos sobre quién vamos a trabajar, hay una incoherencia. Este proyecto también nos lo entregaron, perdón, los dos los habían entregado algunos estudiantes, relacionar la permeabilidad intestinal con el desarrollo del síndrome urémico hemolítico en niños de 0 a 7 años. Cuando vi esto digo, qué belleza, qué hermoso trabajo que puede hacer esta persona. Quería saber si la permeabilidad intestinal, ¿sí?, afectaba el desarrollo del síndrome urémico hemolítico en estos niños. Excelente. Cuando le preguntamos, bueno, digamos, ¿cómo vas a hacer para medir la permeabilidad? No la voy a medir, no tengo cómo medir la permeabilidad. Entonces, si no tenés cómo medir la permeabilidad, no podés relacionar la permeabilidad con el síndrome urémico hemolítico. Entonces me dice la persona, bueno, pero las personas que desarrollan síndrome urémico hemolítico tienen menor permeabilidad. Sí, pero vos no la vas a medir. Entonces, de nuevo, el objetivo en sí mismo está bien, pero luego la forma de medir eso, la metodología, lo hace no factible. Vamos a ver si son verificables estos objetivos. Objetivo, valorar la importancia del autoanálisis mamario. Esto también nos lo habían presentado hace varios años atrás. Me encantó, es hermoso, pero como declaración de principio, ya, por más que la médica que hacía este proyecto de investigación a la paciente que venía le explicaba la importancia del autoanálisis mamario, etcétera, etcétera, y todo eso que yo creo que es importante, no se puede verificar porque vos no tenés cómo saber si la paciente terminó valorando la importancia del autoanálisis mamario. Valorar la importancia no es algo que se pueda verificar. ¿Dónde le metes un valorímetro a la persona para saber si valoró o no valoró? Entonces no es verificable ese objetivo. Es un objetivo de epidemiología de la salud, pero no de un trabajo de investigación. Concientizar a los pacientes diabéticos que el control periódico disminuye, bla, 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 y todo lo que sabemos. Yo creo que tiene razón, pero es una declaración de principio esto. No podés saber si darle la perorata al paciente diabético después que vino y le dijiste que tenía que hacerse el control, que tenía que ir a revisarse las cataratas, y que tenía... Si vos le decís todo eso y le llenás la cabeza hacia el paciente, no sabés si lo concientizaste. Concientizar no es verificable. Entonces, cuando quieran ustedes
hacer algo en estos términos, van a tener que poner indicadores de algo que sean verificables. Valorar, concientizar en sí mismo no es verificable si no lo tengo como indicador. No sirve. ¿Verbos en infinitivo? Bien. Hay un listado de verbos que se pueden utilizar. Acá le damos un pequeño listado. Analizar, caracterizar, comparar, comprobar, conocer, correlacionar, demostrar, determinar, describir, discriminar. Hay varios objetivos que se pueden escribir. Ahí tenemos algunos. Ustedes pueden encontrar otros más. Ahora, cuidado, porque no solo por poner un verbo en infinitivo lo hacemos clara, verificable o factible. Ahora, estos verbos que les voy a poner a continuación no necesariamente conducen a objetivos, sino que pueden ser metodologías. A ver, ¿qué quiere decir el profe? Si yo pregunto, ¿vos qué querés hacer en tu trabajo de investigación? Quiero analizar el peso de los pacientes. Pero ¿analizar qué es? ¿Es medir el peso de los pacientes? ¿Quiere decir que tu trabajo de investigación es pesar a los pacientes? Decime bien qué es analizar el peso, porque así suena como una metodología, no suena como una meta, como un objetivo. Otro, quiero identificar los pacientes que presenten obesidad grado 1. Pero identificar es decir, bueno, este se llama Juan, este se llama Pedro. ¿Ese es un objetivo científico? No, eso es una metodología. Quiero registrar a pacientes que tengan la patología tanto. Eso es una metodología, registrar pacientes, no es un objetivo. Quiero evaluar la presencia de retinitis. Mirá, este paciente tiene retinitis y este no, pero evaluar la presencia de retinitis es una metodología, no es un objetivo. Quiero identificar pacientes que tienen seguimiento psicológico en tal tema. Identificar es decir, este se llama Juan, este se llama Pedro, no es un objetivo. Entonces, cuidado, porque los mismos objetivos que pusimos ahí arriba, esos verbos, los verbos en infinitivo que pusimos ahí arriba, no necesariamente por poner ese verbo significa que es un objetivo. Hay que ver cómo quiero escribirlo para que sea una meta, ¿sí? Para que sea un objetivo y no una forma de trabajar. Habíamos dicho, todos los proyectos de investigación van a tener objetivos y van a tener hipótesis. 3 temas para la hipótesis. Que la hipótesis sea clara, de nuevo, es confuso, factible y verificable. Por eso lo ponemos juntos acá. Que sea factible y verificable y que la redacción sea en tiempo verbal presente. No utilizar el potencial, ¿sí? Utilicen el presente. Primero, clara. Los pacientes diabéticos difieren en su esperanza de vida con respecto a pacientes no diabéticos. Está clara. O sea, se entiende perfectamente. Van a tener un grupo de pacientes diabéticos, un grupo de pacientes no diabéticos, y ellos tienen como hipótesis que la esperanza de vida es diferente. Fíjense, no dice si es mayor o es menor, dice que es diferente. Eso es una idea de hipótesis general. Las escalas endoscópicas validadas predicen mortalidad, resangrado, necesidad de intervención en paciente. Quiere decir que una escala que manejan estos endoscopistas van a poder predecir mortalidad, van a poder predecir resangrado. Perfecto, listo, es clara, es tiempo verbal presente, ¿sí? Es factible y verificable, lo van a poder revisar. Las manifestaciones clínicas dermatológicas en pacientes con HIV-Sida tienen una forma de presentación característica, ¿sí? Quiere decir que los dermatólogos dicen que los pacientes que tienen HIV-Sida tienen una forma de manifestaciones clínicas dermatológicas. ¿Ven? Tienen una forma característica. Están aseverando en tiempo verbal presente. La preeclampsia es predictor de bajo peso en recién nacidos. ¿Es factible y verificable? Bueno, a ver, yo tengo que tener pacientes que tengan preeclampsia, tengo que tener pacientes que no tengan preeclampsia para poder saber si es predictor de bajo peso, y luego voy a tener que tener el peso de todos los niñitos recién nacidos, tanto de madres con preeclampsia como sin preeclampsia. Si yo tengo esa estructura, va a ser factible y va a ser verificable. Ahora,
Si yo la tengo sobre una muestra de 100 mujeres embarazadas que solamente tienen preeclampsia, no voy a poder demostrar eso. Esa hipótesis no es factible ni verificable. Un alto porcentaje de las personas que han consumido alcohol en la adolescencia acaban por convertirse en alcohólicos al llegar a la adultez. Cuando el estudiante me presentó esto, me pegué un susto. Digo, sonamos, estamos hasta las manos. Ahora, está diciendo que de los adolescentes que han consumido alcohol en la adolescencia, un alto porcentaje van a terminar como alcohólicos en la adultez. Miércoles, es pesado. ¿Esta persona lo podía verificar? No. No lo podía verificar porque la población que él tenía eran una muestra de 200 adultos alcohólicos. Entonces la hipótesis de él no era esa. La hipótesis de él era los alcohólicos adultos comienzan su ingesta de alcohol en la adolescencia, ¿sí? Era al revés. No tenía cómo verificar que el porcentaje de adolescentes terminan como alcohólicos. Es al revés. De los alcohólicos empezaron en la adolescencia, que no es lo mismo. Tercero, el verbo. Y acá es importante ver cómo colocar el verbo. El abordaje supraclavicular tendría un menor tiempo de realización e instauración. ¿Cómo que tendría? Tiene un menor tiempo o bien no tiene un menor tiempo. La hipótesis no necesariamente está redactada en positivo, o sea, puede estar redactado en negativo, pero en tiempo verbal presente. Entonces el abordaje supraclavicular tiene un menor tiempo de realización, o si no, no tiene, pero no puedo poner un tendría. Un tendría no es una hipótesis. El abordaje supraclavicular posee menor tiempo de realización, sería una alternativa. La hipertensión arterial podría ser factor de riesgo de litiasis. No, o sea, no podría ser. La hipertensión constituye un factor de riesgo de litiasis, punto. O no es un factor de riesgo de litiasis, pero no puede ser un tiempo verbal que no sea presente. Importantísimo, pero esto es importantísimo. La ciencia no es dogmática. De hecho, una de las formas de ateísmo es el cientificismo, ¿sí? No tiene dogmas la ciencia. No hay nada que es absolutamente cierto y absolutamente verdad. Todo lo que hoy tenemos como una verdad adquirida, mañana puede ser fraccionada o desmentida por nuevas evidencias científicas. La ciencia cambia constantemente con nueva evidencia. Eso uno tiene que entenderlo porque la construcción de la ciencia es así. Entre 1950 y 1980, la práctica era esta, ¿sí? Yo he sido niño entre esos años, el siglo pasado. Recetar aspirina para tratar la fiebre, dolor e inflamación, tanto en adultos como en niños. Entre esa época te daban aspirina para todo. Te caías en la bicicleta y te raspabas la rodilla, te daban aspirina. Tenías fiebre, te daban una aspirina. Tenías varicela, te daban aspirina. Tenías papera, te daban aspirina. Tenías lo que tuviera, te daban aspirina. ¿Era mala praxis? No. Era el conocimiento que se sabía en ese momento. Hay un micro abierto, chicos. A fines de los 70 recién y principios de los 80, voy a tener que salir para... A ver, ¿quién es el micro que está abierto? Becerra. Ay, perdón. Ahí estamos. Vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá, acá. Bien.
Habíamos dicho entonces, a fines de los 70 y a principios de los 80 se empezaron a surgir estudios que asociaban el uso de aspirina en niños con infecciones virales, como varicela o gripe, con una enfermedad rara pero grave llamada el síndrome de Reye, que era un trastorno grave, es un trastorno grave que causa hinchazón en el hígado, en el cerebro, que es potencialmente mortal. Pero entre, discúlpenme, no sé qué están viendo, se me fue. Pero entre los 70 y los 80, se comenzó a ver que había esta patología. No quiere decir que entre el 50 y el 80 hubo mala praxis por recetar aspirina. Era el único conocimiento que había. Ya después, quien empezó o quien siguió recetando aspirina después de los 80, eso sí ya era mala praxis. Entonces, a partir de, esperen que se me trabó acá, a partir de los 80, se desaconsejó el uso de aspirina en niños y adolescentes con fiebre o con síntomas virales. Se promovió el uso de paracetamol o ibuprofeno que no presentaban ese riesgo. A ver, eso nos muestra claramente que el avance del conocimiento científico va haciendo que vayan avanzando las prácticas médicas. Entonces, si uno hubiese pensado que era verdad que la aspirina servía para todo en el año 1960, uno se hubiese quedado con como que ese era un dogma. La aspirina sirve para todo, pero no. Se descubrieron nueva evidencia y como la medicina está basada en la evidencia nueva, necesitamos derribar lo anterior y volver a construir nuevas bases científicas. Eso es permanente. Entonces, no hay ningún problema en que tengamos que derribar paradigmas de los que se sabían para poder construir nueva ciencia. ¿Sí? Este caso muestra cómo las prácticas clínicas deben estar siempre informadas por la mejor evidencia científica disponible, porque lo que ayer era habitual hoy puede estar contraindicado. La práctica médica es dinámica y debe actualizarse con pensamiento crítico y apertura de cambio constantemente. Otros ejemplos son el uso de la talidomida, la episiotomía rutinaria, la terapia hormonal en la menopausia, etcétera, son cambios que hemos tenido y que ya se sabe que no está bien usado. O por lo menos se tiene que usar bajo ciertas condiciones. Eso es lo primero. En ciencia no hay dogmas. Todo lo que se sabe hoy es algo que mientras tengamos este conocimiento, es cierto, cuando venga nuevo conocimiento se va a derribar. Lo segundo es, no tengan miedo en equivocarse en ciencia. No teman equivocarse. O sea, mientras uno no esté haciendo una mala praxis en la salud, ¿sí? Uno no puede hacer un trabajo científico torturando pacientes. Estamos hablando que la ciencia no tiene que estar por encima de la ética del trabajo profesional. Mientras uno no haga una mala praxis en la salud, ¿sí? Todos podemos equivocarnos haciendo ciencia, porque no hay mala praxis científica. Les presento a un señor llamado Linus Pauling, un grosso de la investigación científica. Linus Pauling en 1954 recibió el Premio Nobel de Química por un tema de la unión de los electrones para formar moléculas. Fue un trabajo muy importante. Era un pacifista y en el 62 tuvo un premio Nobel de la Paz también. Es decir, es una de las pocas personas que tiene 2 premios Nobel. Es decir, grosso. Ahora, antes de eso, metió la pata. Él escribió un paper en 1953 que decía que el ADN era una triple hélice. ¿Sí? El paper está ahí, se llama La estructura propuesta para el ácido nucleico, es del año 53, la hizo con otra persona que era Robert Brainerd. Hicieron una publicación diciendo que era una triple hélice. ¿Sí? Es decir, según ellos, esa era la forma del ADN, una triple hélice. Ahora, ese mismo año, Watson y Crick, y todo el que estudió un poquitito de biología sabe que Watson y Crick fueron los que dieron a conocer la doble hélice. Sabemos hoy que el ADN es una doble hélice.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No podemos decir que Linus Pauling era un tonto. O sea, él vio la evidencia y la interpretó mal, por lo tanto tuvo un error científico, que era un error garrafal. Ahora, ¿eso estuvo mal? No, forma parte de los errores de interpretación que podemos tener en ciencia. Mientras no haya una cuestión de mala praxis sobre los pacientes, nos podemos equivocar científicamente. De hecho, la ciencia permite ese tipo de errores. A veces las personas que hacen divulgación científica dicen, en un estudio de 1.200 personas se demostró, seguro que es en una institución como la University of no sé cuánto de Estados Unidos, se demostró que tomar 2 vasos de agua por día era bueno por tal y tal razón. Perfecto, bárbaro, me encantó. Pero el N de esa investigación científica no es 1.200 personas. El N es 1. En una investigación científica se encontró eso. Cuando en ciencia alguien publica algo que va hacia un lado, surgen otros proyectos de investigación que también intentan probar lo mismo. Porque debido a la variabilidad, debido a los posibles errores, recuerden ustedes bioestadística, error de tipo 1, error de tipo 2, yo puedo estar rechazando una hipótesis nula que es cierta o puedo estar no rechazando algo que es falso. Eso me puede ocurrir en mi muestra. Entonces, ¿podemos caer en algún tipo de error en ciencia? Sí, nos podemos equivocar. Por eso la ciencia necesita mucha evidencia para crear una nueva teoría, ¿sí? No es mala fe, es un error. Así que no teman hacer un proyecto de investigación que apunte hacia un lugar donde después cometieron un error, porque errores pueden ocurrir, ¿sí? No se hagan problema y no tengan miedo. Volvamos al proyecto. ¿Qué estructura posee un trabajo científico, un proyecto? Bueno, lo vimos recién cuando les presenté la materia. El proyecto de investigación que vamos a armar tiene un título, una introducción, objetivos e hipótesis, que es lo que va al final antes de metodología, y va a tener bibliografía o bien referencias bibliográficas. Esta es la estructura que va a tener y es la manera en que lo vamos a leer al proyecto. Un pantallazo muy general. Un título que va a ser claro, conciso y que debe representar el contenido. Es lo primero que se lee, pero es lo último que se escribe. El título es el papel de regalo del proyecto. Yo no voy a regalar algo a alguien primero teniendo el papel de regalo y sin saber cuál es el contenido. Entonces, no puedo tener el título primero sin saber lo que hay adentro. El título es lo último que va a escribir un investigador. Por ejemplo, complicaciones a largo plazo de diabetes mellitus. Por ejemplo, estudio de la toxicidad en pacientes post-tratamiento de radioterapia. ¿Sí? Cortos, claros, concisos, que representan todo el contenido de lo que está adentro. Luego va a tener una introducción. En esa introducción vamos a tener, en términos generales, y le estoy dando una explicación macro, ya lo vamos a ver en su momento, un marco teórico de lo general a lo particular, antecedentes del tema o de temas similares, una justificación tácita o explícita, eso lo vamos a ver, y va a terminar el trabajo de la introducción, aparte de la introducción, con objetivos e hipótesis. El final de la introducción va a tener objetivos e hipótesis. Luego vamos a ver metodología. En algunos le suelen llamar materiales y métodos, otros le suelen llamar pacientes y métodos. Son 3 formas diferentes de nombrar lo mismo, que básicamente, si el objetivo es el qué, ¿sí? Es la meta, ¿qué voy a lograr? La metodología es cómo voy a hacer para lograrlo y con qué. Si voy a explicar cómo voy a hacer para poder llegar a los objetivos. Vamos a hacer 6 ítems. Acá lo vamos a desarrollar con tiempo, que es definir el tipo de diseño, definir la población estadística, vamos a definir procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar, vamos a decir qué voy a medir, es decir, las variables, vamos a describir los análisis estadísticos y por último vamos a describir los aspectos éticos del proyecto, porque como dijimos a continuación, todo proyecto de investigación tiene aspectos éticos si lo hacemos sobre
¿sí? Un objeto de estudio que son personas. Por último, referencias bibliográficas o bibliografía, y vamos a explicar cómo las vamos a redactar. Solo vamos a colocar en referencias bibliográficas lo que se citó en el texto. Si son citas, no es todo lo que leí desde que aprendí a leer con el libro UPA en primer grado hasta lo que leí en la facultad del TESTU. No, no es todo lo que yo sé, es solo lo que cité en lo que vimos anteriormente. Con fuentes confiables, recuerden lo que vimos anteriormente, y respetando normas de publicación que ya se las vamos a explicar más adelante. Entonces, ese es el orden que va a tener el proyecto de investigación, pero no es el orden que nosotros lo vamos a crear. Nosotros vamos a partir de las ideas y problemas, vamos a crear primero objetivos e hipótesis. Luego vamos a escribir la metodología y le vamos a ir buscando bibliografía, y finalmente para la semana 5 vamos a terminar con título e introducción. Ese va a ser el orden secuencial en el cual vamos a ir armando un proyecto de investigación. Tarea para el hogar. La estrellita del niño bueno para el que me diga qué le parece que van a tener que presentar. A ver. ¿Nadie se anima? Problemas. Peor, objetivos. Arrancamos con objetivos para la semana que viene. Así que tarea para el hogar, tirar objetivos, ¿sí? Acuérdense, claros, verificables, factibles, con un verbo en infinitivo, y vamos a empezar a apuntar a objetivos. Bueno, gente. A ver, algo muy, pero muy rico, es que ustedes no solo esperen la corrección y la devolución que le vamos a hacer, o Lourdes o yo, a los proyectos de investigaciones por intermedio del aula virtual. A veces es muy importante que nos cuenten, porque a partir de la clase que viene nos van a poder contar sus proyectos, y una cosa es contarlo verbalmente durante la clase y otra cosa es comunicarnos vía aula virtual. Así que no desaprovechen la oportunidad que vamos a tener en cada clase. En cada clase prácticamente vamos a tener 1 hora para poder charlar de los proyectos, pero solo si ustedes nos preguntan. Si no nos preguntan, no vamos a tener que charlar. Así que no desaprovechen el horario de clase para esta interacción. Bien, yo ahora cierro primero la grabación